Vamos entonces a ir iniciando. Hoy decidimos hablar sobre la culpa. Sí, es un sentimiento que de seguro todos ya hemos experimentado. Lo que probablemente muchos no hemos visto ese sentimiento como un yo. Todavía no hemos visto todo lo que está asociado a eso de la culpa. Hay una culpa consciente. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de lo que es un verdadero arrepentimiento para distinguirlo de lo que es ese yo de la culpa, ese defecto psicológico culpable y todos esos detalles que se manifiestan en nosotros cuando entramos en esos estados de culpa. Entonces vamos a tratar de ampliar un poquito nuestra visión en torno a lo que es esto de la culpa. Entonces, cuando hablamos de culpa, hablamos de ese sentimiento de tener como la responsabilidad por algo malo que ocurrió, ¿verdad? Ese pesar que uno siente por alguna falta que se ha cometido. Entonces ahí es donde se experimenta eso que se le llama la culpa. Ahora, hay varios aspectos que estaría bueno reflexionarlos el día de hoy. Está por un lado ese yo que se siente culpable ante una situación dada, ¿sí? Está ahí, vamos a tratar de profundizar en todos esos yoes que reaccionan ante uno saberse culpable. Cuando uno sabe que la cometió, que lo hizo mal, que se equivocó, que cometió algún error, sí, etcétera. Están también todos esos yoes, todos esos detalles que reaccionan cuando uno está viendo que alguien lo culpa. También eso debemos reflexionarlo, por ahí hay muchos detalles, hay una conciencia ahí atrapada. También dentro de esto de la culpa, hay un yo de nosotros que culpa a otros. También eso sería bueno reflexionarlo. Y vamos entonces a tratar de llegar a eso que es la culpa consciente, aquello que nos llevaría a un verdadero arrepentimiento, porque hay unos falsos arrepentimientos que vienen de precisamente de este yo de la culpa que, bueno, debemos de reflexionar un poquito en detalle. Entonces recordemos que cuando nosotros vamos a trabajar la muerte psicológica, debemos hacer como esa división entre lo que es el observador, que es la conciencia, que en ese momento está activa en vigilia, y eso que es lo observado, que entonces es ese 97% de esencia que está ahí atrapado dentro de muchos defectos psicológicos, entre ellos la culpa. Entonces, si vamos a reflexionar en la culpa nuestra propia, hay que hacer esa división y ver todos esos agregados como eso, como agregados a nuestra psicología, que tienen atrapada pues una verdad, que tienen atrapado algo real, una virtud que nos va a liberar a nosotros de los condicionamientos de estos defectos psicológicos, en este caso, es el yo de la culpa. Entonces, bueno, o sea, hablemos entonces primero de ese aspecto que se siente culpable. Vamos a llamarle el yo culpable, ¿sí? Que es ese yo que se siente responsable por algo malo que ha pasado, sea porque uno haya cometido alguna falta, por ejemplo, voluntaria, sí, que uno sabiendo que no debió hacer algo, por ejemplo, de mala voluntad va y lo hace, pero después que lo hace, entonces, no debía haberlo hecho. Entonces viene y cae esa culpa. A veces las faltas son involuntarias. Hola Tati, ¿cómo estás? Se conectó Tati por aquí, don Héctor está por aquí. Hola don Héctor, buena noche. Estamos hablando entonces del yo de la culpa. Recién iniciamos y vamos a empezar a ver el aspecto culpable. Cuando uno se siente culpable, decía que está el yo que se siente culpable por alguna falta que voluntariamente cometió, ¿sí? De mala voluntad lo hizo. No sabía que no debía hacer eso, cualquiera hacía la cosa, la hace y después lo lamenta, se siente culpable. Ahí hay un aspecto de la culpa. Hay un yo que se siente culpable, pero a veces no es por una falta voluntaria, sino involuntaria, lo que le podríamos llamar un accidente. Entonces uno no quería o iba dormido, porque sabemos que los accidentes ocurren porque uno va dormido, porque definitivamente la conciencia no comete esos accidentes, la conciencia va conscientemente y hace. Entonces uno ahí inconsciente va y comete algún error, le llama, bueno, tuvo un accidente, como eso trajo una consecuencia negativa, se siente esa sensación de culpa. A veces uno comete algún agravio hacia otra persona, entonces
uno experimenta esas sensaciones de culpa, o a veces uno comete cosas que agravian a uno mismo, entonces por ahí se puede experimentar la culpa. Habrán otras situaciones, otros atenuantes que despierten ese yo culpable, pero ahí hay unos cuantos. Entonces, bueno, lo interesante es ver detalles, ¿sí? Los detalles son esas formas en que se manifiesta el yo, cómo nos hacen sentir, aquello que nos hacen pensar, esos estados interiores equivocados en el que el yo nos mete. Y ahí podemos encontrar los detalles de ese yo, distinguirlo de lo que sería una conciencia. Entonces, cuando se manifiesta ese yo culpable, uno siente vergüenza. Entonces, podemos observar todos los detalles de vergüenza. Esperen que por aquí Nina me dice que no se escucha, déjenme comprobar. Esos estados interiores. Bueno, veo que sí se escucha. Entonces debe ser que Nina tiene algún inconveniente con el audio. Si alguien, por favor, le puede escribir ahí en el chat a Nina que sí se escucha, que ella es quien tiene un inconveniente con el audio, porque obviamente si no me escucha no va a saber que se lo estoy diciendo. Entonces le agradecería a alguien que por favor escriba ahí en el chat para que Nina sepa que sí se escucha. Bueno, y vamos por detalles de la vergüenza. ¿Sí? Entonces está ese sentirse avergonzado, muy interesante que uno observe cómo uno reacciona cuando se siente avergonzado ante la culpa, la parte instintiva, como a uno se le enrojece la cara, se le pone como que calentita, como uno siente como ese desazón, como uno siente como esa gana de esconderse, como la mirada se le pone vidriosa, como la vergüenza está así implícito, ese miedo. Muchas gracias, Talía y Luisana, muchísimas gracias por confirmar que se escucha. Y bueno, por aquí podemos ir viendo detalles que componen ese yo de la culpa. También cuando uno siente culpable suele entrar en un estado de tristeza, ¿sí? En un estado como de lástima de sí, entonces como que pierde el ánimo, como que no, y hasta se autoflagela. ¿Sí? Uno empieza a tener pensamientos negativos hacia sí mismo. Y entonces se autocastiga uno, creyendo muchas veces que eso es conciencia, que está bien eso que está haciendo, que autoflagelarse significa como que uno es una persona buena, como que uno está actuando de conciencia. Y ahí entra esa autoflagelación, entonces yo no sirvo, mira lo que hice, hay que ver que yo sí soy bien boba, no, es que yo soy una estúpida, ¿cómo fui a cometer ese error? Es que yo soy una salmada, es que yo no tengo entonces así se empieza uno a autoflagelar. Son detalles que roban muchísima energía, que dañan bastante, porque cuando uno ve esos detalles como lo que son un yo, si un personaje dentro de uno que está diciendo todas esas cosas tan terribles de uno mismo, uno se da cuenta que hay mucha perversidad allí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos confundido toda esa perversidad, todo ese daño que uno mismo se hace cuando entra en esos estados de culpa, como si eso fuera algo positivo, como si eso hablara muy bien de uno. Sí, como si eso denotara que uno es una persona buena o que es una persona consciente, y nada que ver. Realmente todo esto es bastante negativo y ojalá empecemos a verlo. Detalles también de este yo que se siente culpable es entrar en esos estados de frustración, hasta de pesimismo. ¿Sí? Uno entra en esos estados interiores equivocados. Y bueno, ahí empieza todas esas emociones negativas y uno siente como que se le baja el ánimo. Por otro lado, puede uno entrar en estados de ira, de violencia. Una persona cuando se siente culpable se pone muchas veces violenta, y más que todo es violencia por un lado contra sí misma. Hay personas que incluso en un estado de culpa son capaces de llegar a violentarse al grado tal que se quitan la vida. Sí, porque dejan que se le manifieste ese estado de ira ante ese sentirse culpable. A veces la persona entra en esos estados de culpa, lo posee esa ira, entonces se vuelve también irritable, se vuelve intolerante. Cualquier persona que le hable, la persona fácilmente le habla mal, ¿sí? Uno rechaza a las otras personas, y es porque entró en ese momento por ese sentimiento de culpa, de frustración, en un estado de ira. Y bueno, se empiezan a golpear en la mente de la persona toda clase de pensamientos negativos hacia sí misma. Eso es cuando se entra en un estado de culpabilidad. Ahora, a veces, o sea, hay momentos, o puede darse, que esa culpabilidad se manifiesta en la persona más bien como una reacción de negación.
de negación a aceptar su culpabilidad. Entonces, se sabe culpable de algo o le están a uno culpando de algo y uno lo que hace es justificarse. Entonces ahí podemos ver todo otro panorama que se puede presentar y que seguro se ha presentado en nuestra psicología en algún momento. Cuando uno entonces, en lugar de lo que empieces a justificarse, a buscar justificaciones para uno hacer ver que eso que uno hizo realmente no estaba tan mal, que eso realmente no fue un error. Entonces anda uno buscando evasivas o cae en el error de culpar a otros, buscar a quién achacarle uno la culpa. ¿Para qué? Para uno no tener que pasar por el trago amargo, para uno no tener que sentir todo eso negativo. Entonces uno busca ver cómo fue otro el que tuvo la culpa, no yo. O uno, pues, tratando lo mismo, como de evadir esa responsabilidad, uno simplemente se hace el desentendido, como le dicen, se hace uno el sinvergüenza. Entonces, como que no fue conmigo, como que la hice, pero me hice como que no, ¿verdad? O no nada que ver conmigo. Y eso es como esa forma de evadir esa responsabilidad y todo ese dolor que conlleva permitir que se manifieste el yo culpable, digamos que en su otra polaridad. Cuando caemos en eso, entonces tendemos a reprimir la conciencia. Siempre que uno se justifica o busque evasivas, uno realmente lo que está es reprimiendo esa conciencia que uno tiene, que por ahí, desde allá del fondo, le reclama a uno que es necesario resarcir ese daño, que sí que se cometió un error, que hay que resarcir ese daño y aprender de ese error. Pero como uno no quiere enfrentarse a nada de eso, uno se justifica, evade, reprime esa conciencia y se hace como el que no fue con uno. Incluso ese tender a evadir las propias responsabilidades, como enajenarse de los propios sentimientos negativos, puede llevar a uno hasta desarrollar una psicopatía. La psicopatía, o sea, el psicópata es aquel que simplemente no siente pesar por las faltas que comete. Una persona cae en psicopatía luego de que ha cometido una alta traición, cuando ha cometido un grave error y se ha enajenado tanto de sí mismo que se alejó de su conciencia. Definitivamente, sí, te termina cayendo como en casa vacía, que ya no siente nada, que no tiene dentro de sí realmente ningún remordimiento por el daño que le genera a otros, realmente como que no siente absolutamente nada. Entonces ahí puede llegar a degenerar ese estado de evadir lo que es ese sentimiento de culpabilidad. Pero ¿dónde está la cosa? Que nosotros solemos entender solamente como defecto ese aspecto, ese que se niega a enfrentar la culpa ante un hecho. Y ciertamente es un defecto psicológico, debemos estudiarlo, debemos comprenderlo, debemos eliminarlo, pero tenemos que tener en cuenta que eso es solamente un polo del yo de la culpa. Ese otro que se autoflagela es también un yo. No es conciencia, no nos define realmente como buenas personas. Incluso podemos ver que hay muchos conceptos religiosos sobre el arrepentimiento que obviamente mal interpretados, pues nos llevan a creer que ese yo de la culpa, ese yo que se autoflagela, tiene que ver con algo consciente, tiene que ver con un arrepentimiento de la conciencia y nada que ver. Y de ahí se salió toda esa forma de autoflagelación que vemos en religiones como por ejemplo corrientes cristianas, que si esa penitencia, que si ese silicio para doblegar la carne, para la mea culpa, que si los golpes de pecho, que lo hice mal y que ahora me voy a autoflagelar para entonces pagar con ese dolor físico por eso que yo hice. Y realmente lo que hay allí es una falta de comprensión sobre la gran diferencia que hay entre la culpa que proviene de la conciencia, que es un pesar por esos actos inconscientes, voluntarios e involuntarios son inconscientes, ¿sí? Porque no hay conciencia en ellos, que es una culpa que impulsa y lleva a un cambio, que impulsa y lleva a aprender del error para no volver a cometerlo. Y no se sabe diferenciar entonces de ese yo de la culpa que se autotortura, que se flagela, que se recrimina,
y que con ello lo que hace es alimentar la propia perversidad y que lleva a que uno siempre caiga en lo que es el autoengaño, ese autoengaño de pensar que porque uno dice ya no lo volveré a hacer, ¿sí? Y que por uno permitirse sufrir ante verse uno culpable o que lo culpen, de verdad ya no lo volveré a hacer nunca más, cree uno. Entonces por ahí, no sé, le fui infiel a mi pareja. Y entonces, bueno, si no se dio cuenta, hace uno, va uno, por ejemplo, con esa cara del yo de hacerse el desentendido, el que yo no fui, el como, bueno, eso fue un desliz y ya, sí, como que lo que hablábamos. Pero hay veces en que la conciencia carcome demasiado. Entonces la persona cae erróneamente en esos yoes de la culpa y entonces se autoflagela porque lo hice, y también cuando la pareja se entera. Entonces, si la pareja se entera, si entonces ahí ya no hay forma de que yo lo pueda evadir, que lo pueda negar. Sí, ya no hay forma, porque ya me vieron, me agarraron infraganti o ya se supo tal cual, entonces ahí entra la persona en la culpa. Entonces ahora sabe que va a perder la pareja por ese error, va a perder la pareja, va a perder su hogar, va a perder esto, aquello y que lo otro. ¿En qué cae? No, mi amor, lo siento, y sufre y llora y promete y ya no lo volveré a hacer y no, yo te amo del infinito al más allá y realmente yo aprendí todo esto que he pasado y todo esto que he sufrido, todos estos días que he estado sin ti, me ha llevado a comprender que realmente no debía hacerlo y no lo volveré a hacer, te lo juro, por todos los santos, la Virgen, la Madre, todo el mundo. Entonces, no, y uno se autoengaña y uno dice, sí, no, ya no lo volveré a hacer. Fue tanto lo que sufrí que no lo volveré a hacer. Pero es mentira, no es real, porque no ha habido ningún proceso consciente, no se ha pasado por un proceso de arrepentimiento real. Porque el yo sigue vivo ahí, el yo que cometió el error sigue ahí. Claro, digamos que se apartó un momento porque el yo de la culpa fue más fuerte. El yo de la culpa tomó la máquina y cogió todos los centros y puso a la persona a sufrir, a pensar, a autoflagelarse, a todo eso. Y el yo adúltero, pues ahí se quedó aplazado. Pero cuando pase el tiempo y ese yo de la culpa ya pierda fuerza, como lo va a hacer, ¿verdad? Y vaya cediendo en la máquina y ya vuelva otra vez y como que se normalice la situación, pongamos que hasta la pareja ya lo perdonó y todo y le dio otro chance y pasa un tiempito y ya todo está en calma y ese dolor hasta el yo se lo borró y ya se olvidó, empieza a surgir nuevamente el deseo. Viene nuevamente la recurrencia del yo que se quiere manifestar, que quiere su energía, que quiere lo que quiere. Entonces aparece esa otra persona, aparecen otra vez los deseos, aparecen las justificaciones, aparecen las emociones y la persona que termina siendo, cometiendo exactamente el mismo error. Por eso siempre, no, todos los hombres son iguales, no cambian, no, todas las mujeres son iguales, no cambian. Es que mientras nosotros no practiquemos la muerte psicológica, la realidad es que no importa si somos hombres, mujeres o cualquier género que nos queramos enganchar por ahí, no vamos a cambiar, vamos a seguir siendo las mismas personas, porque tenemos siempre los mismos yoes y estos se van a seguir manifestando a lo largo de nuestras existencias. Por mucho que nos golpeemos el pecho, por mucho que nos pongamos silicio, si no hacemos un proceso de muerte psicológica real, pues vamos a cometer el mismo error. Pues el yo de la culpa también es muy alimentado no solamente por los códigos religiosos que por ahí hemos aprendido, sí, sino también por esos códigos de moral que se ponen en una sociedad. Porque vemos que en una sociedad, para que funcione, pues deben haber unas reglas, deben haber unas leyes que se deben de cumplir. Entonces, cuando esas leyes no se cumplen, pues ahí viene un castigo, ahí viene una consecuencia y por ahí también aprovecha para formarse y alimentarse lo que es ese yo de la culpa. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando la personalidad, pues esa personalidad se va desarrollando con todos esos conceptos que vamos adquiriendo, con todo eso que comprendemos que es la moral del lugar en que nosotros nacimos, los conceptos de lo que está bien y lo que está mal, que obviamente está regido por el sistema social en que crezcamos, porque puede estar en mi país muy bien una cosa y puede que en otro lado del mundo eso mismo sea terriblemente mal. Por lo tanto, en mi país yo lo voy a hacer, no va a pasar nada,
Pero si lo hace una persona que nació del otro lado del mundo, donde se dice que eso está mal, ya ese va a sentir culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nacemos con un 3% de conciencia despierto, pero a medida que vamos creciendo y vamos formando esa personalidad, ese 3% se va durmiendo. Entonces se va atrofiando esa capacidad de uno autoobservarse, de uno percibir, escuchar esa conciencia que nos dicta, que nos dice qué es realmente lo correcto, qué es lo justo, qué es lo útil, qué es lo verdadero. Y caemos en esa fascinación con esa imagen de nosotros, con ese mundo exterior, y ahí sentimos pesar no por la conciencia, sino por la acción del yo psicológico y la personalidad, por esos conceptos que tenemos arraigados. Muchas veces nosotros, la conciencia nos dicta, sí, nos dicta que algo está bien, pero puede más la personalidad, el concepto que nosotros tenemos. Entonces actuamos más por la personalidad que por lo que la conciencia dice, que es lo que está bien. Y viceversa, hay veces que la conciencia dice que algo está mal, pero nos puede más el concepto que tenemos social que dice que eso está bien y no hacemos caso a esa conciencia y no nos permitimos realmente pasar por ese proceso reflexivo al que nos está llamando la conciencia, ¿ok? Y bueno, ahí un momento vemos todos esos comentarios que nos están dejando ahí. ¿Para qué sirven esas leyes? Pues obviamente sirven, sí, sirven para algo, sirven para someter al ego. Sí, porque si no hubiera leyes en este mundo lleno de yoes, pues esto se saldría de control. Pero tenemos que saber que esas leyes sociales realmente no llevan al individuo a ser consciente, no, lo van a llevar a ser bonito, a que se reprima de esto y de aquello por miedo a las consecuencias. Pero cuando nosotros queremos realmente despertar la conciencia, tenemos que empezar a regirnos por nuestra conciencia, no por las leyes que nos impongan por ahí. Por lo que decía, muchas veces la conciencia nos va a llamar a algo que por ahí puede parecer, puede estar dictaminado que está mal, o lo contrario, a veces la conciencia nos va a llamar a que algo está mal y por ahí se dice que está bien, y lo que importa es la conciencia, no esa apariencia. Nosotros podemos aparentar muchísimas cosas, sin embargo lo real es lo que está dentro de nosotros. Y cometemos el error también de creernos que nosotros somos buenos, que no necesitamos cambiar, y hasta que somos conscientes, porque cumplimos con esos códigos de moral que dice la sociedad, aunque sea solo en apariencia, porque sabemos que uno por digamos que ante el público pone la carita, se comporta de tal manera, e internamente el yo pues hace y deshace. En secreto o en confianza el yo hace y deshace. Entonces la conciencia no se mueve pues por ninguno de esos códigos de moral. Ahí tenemos que ver pues entonces ese yo de la culpa, que está más bien regido por la personalidad, por el que dirán. Cuando uno se siente más es vergüenza que culpa cuando comete un error. O sea, que no es que realmente de la conciencia esté surgiendo un sentimiento de que eso que hiciste no estaba correcto, que hay que corregir, que hay que cambiar, que hay que observarse, sino que uno es porque me vieron. Sí, porque qué dirán de mí, porque qué irán a pensar, y imagínate que me descubran, no, qué oso, cómo yo fui a hacer eso, imagínate que mi mamá se dé cuenta, imagínate que mis vecinos se enteren, imagínate que lo sepa mi jefe, no, imagínate si mi pareja lo sabe, qué vergüenza que va a decir de mí. Entonces a eso le llamamos culpa, y eso realmente son esos yoes de la personalidad, del que dirán, que también nosotros debemos de irlos reflexionando. Entonces, ya que hemos visto distintos detalles, como les dije, cada uno en su autoobservación particular, trayendo, ojalá en la meditación reflexiva, esas escenas en las que ha experimentado ese yo de la culpa, pues ahí va a encontrar muchísimos detalles que componen, muchísimas reacciones que componen su yo de la culpa, pero tenemos que aprender a diferenciarlo de lo que es un verdadero arrepentimiento, de lo que es una culpa que proviene de la conciencia. ¿Y cómo se lleva a cabo un verdadero arrepentimiento? Ustedes ven, por ejemplo, que en la Iglesia Católica, cuando se habla de arrepentimiento, se habla de unos pasos. Se habla de que para que haya un verdadero arrepentimiento, y voy a decir por qué pongo en contexto la Iglesia Católica ahora, porque sé que sonará chocante, pero dice que cuando vamos a arrepentirnos necesitamos examen de conciencia,
contrición de corazón, confesión, propósito de enmienda y cumplir la penitencia, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que esa institución religiosa, como todas realmente, surgió, nació, ¿sí? Del cristianismo primitivo, ¿sí? De las enseñanzas que el Maestro Jesús les entregó de labios a oídos a sus discípulos, que no era otra cosa que el conocimiento, ¿sí? Pero obviamente sabemos todos los intereses que se metieron allí, cómo esa escuela pues cayó en involución, cómo ya eso pues está regido por magos negros y de todo, pero la verdad es que allí hay una realidad. Lo que pasa es que como la escuela cayó en involución, como no se enseña nada relativo a la muerte psicológica, como los 3 factores se perdieron hace muchísimo rato, pues todo esto se tergiversa, se lleva a algo externo, no se comprende qué es realmente, cómo realmente se llevan esos pasos. Entonces, cuando uno ha cometido un error, pues lo primero que debe hacer es un examen de conciencia, que es una reflexión, llevar ese error a la meditación reflexiva, porque definitivamente el error ya se cometió. No podemos hablar de muerte en marcha, no podemos decir, bueno, había que morir en marcha en ese momento, ya no se hizo. Ya se cometió el error, sea voluntario o involuntariamente, el error ya está cometido. Entonces, ¿qué nos toca? Ir a mirar adentro, hacer ese examen de conciencia, es decir, que la conciencia traiga esa escena donde se cometió ese error y empiece a examinar todo lo que pasó allí, para descubrir todos esos defectos psicológicos que allí se manifestaron y que nos llevaron a cometer el error. Sí, pongamos el ejemplo de que fue que adulteré. Sigamos con ese ejemplo, pues entonces hay que traer esa escena y verla desde el comienzo hasta el final. Y el comienzo no fue cuando ya estaba en el acto con la persona, sino desde el comienzo. Cómo empezaron los yoes a manifestarse a través del deseo, cómo empezaron a comunicarse telepáticamente con aquella persona y empezamos a sentir como esa simpatía, como yo me justifiqué en la mente, como dije, no, es que igual mi pareja como que ya no me está poniendo atención, la que sea que ella pasa. Toda esa lujuria, todo ese instinto, ese yo mirón que se embelezó, todo eso que le encontraba bonito, toda esa idealización, todas esas emociones, toda esa como adrenalina, porque sabía que se estaba haciendo algo prohibido, toda esa lujuria que se empezó a mover a nivel emocional, a nivel instintivo, a nivel sexual, todo ese proceso, todo lo que hice, todo lo que dije, en cada uno de esos procesos vamos a encontrar muchísimos detalles que se estuvieron manifestando de ese yo adúltero que me llevó a cometer el error. Cuando estuvo el acto en sí, ahí hubieron muchísimos detalles que se estuvieron manifestando, que son detalles que hay que eliminar. Si uno no elimina, si uno no lo ve en detalles y elimina esos detalles, sí o sí la va a terminar cometiendo nuevamente. O sea, es obligatorio, porque el actor está vivo, la escena se tiene que volver a dar. Entonces, tampoco podemos pretender que vamos a hacer un examen de conciencia y que vamos a decir, ay, sí, lo mismo, yo de la culpa, ay, sí, mi culpa, lo hice muy mal, madre mía, mátame ese yo adúltero que no quiero volver a adulterar. No, no es cierto. El adúltero está compuesto de muchísimos detalles. Entonces, si realmente estamos sinceramente arrepentidos, hay que hacer ese examen de conciencia, abrir ese yo, mirar esas escenas, verse a uno mismo como lo hizo, ¿sí? Que a veces queremos huir a nuestra realidad, no queremos enfrentarnos con nuestra propia alma. Pero es necesario hacer ese examen de conciencia, ver todos esos detalles que se manifestaron ahí, que nos llevaron al acto, que después de cómo reaccioné, cómo me justifiqué y también ir mirando cómo entró el yo de la culpa a escena y empezar también por ahí a matarlo. Entonces el segundo paso, contrición de corazón. Ahí es donde entra esa culpa consciente, ese conscientemente sentir pesar. ¿Por qué? Por haber dejado actuar al yo en lugar de la conciencia y realmente sentir pesar por el daño que generó. Porque si nosotros no sentimos ese pesar, si nunca llegamos a eso, si no enjuiciamos al yo y comprendemos que daña, que nos llevó a dañar a otras personas, que nos llevó a dañar a nuestra propia conciencia, que nos llevó a dañar a nuestra propia energía, pues entonces vamos a seguir cometiéndolo, porque no vemos nada de erróneo en eso, pero ahí está esa contrición del corazón, cuando uno realmente siente, no, ese
ese agregado psicológico tengo que eliminarlo de mi psicología. No puedo permitir que siga mangoneándome, que siga poniéndome como una marioneta a cometer los mismos errores. Tercer paso del arrepentimiento, confesión. Muy interesante. Pero ¿con quién es que uno se confiesa? Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí le han puesto, ¿no?, que hay que ir a confesarse con el padrecito. Imagínese usted, el pobre padre. Yo no quisiera estar en los calzones del padrecito, teniendo que oír tanta desgracia que ha hecho tanta persona. Como que el padrecito realmente tiene la capacidad de absorber pecado, de absorberle a uno pecado alguno, ¿no? La verdad es que no. Con quien uno tiene que confesarse es con la Madre Divina particular y pedir perdón a su propia Madre Divina. Y en muchas ocasiones es importante también ir a pedir perdón internamente a la Madre Divina particular de esa otra persona a la que se agravió, ¿sí? Todavía más importante que uno ir, por ejemplo, a confesarle a la otra persona físicamente el error o a confesarse ante esa persona físicamente que yo estoy pues equivocado, lo importante realmente es confesarse internamente con su Madre Divina y como digo, internamente le dejan saber a uno cuándo es necesario ir a resarcir directamente con la Madre Divina particular. ¿Por qué digo que es más importante internamente? Porque internamente es donde está la realidad. Uno, por ejemplo, queriendo resolver la cosa a confesarle su error, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del adulterio. Entonces, pongamos que la pareja ni se enteró de que se cometió el adulterio, pero uno está ahí dolido por ese yo de la culpa, no por la culpa consciente, entonces uno está ahí que no se aguanta y dice, no, yo me voy a sentir mejor, yo me voy a sentir más libre si yo voy y le digo a mi mujer que yo le puse los cuernos, o si yo voy y le digo a mi marido que yo me le puse los cuernos. Y realmente, ¿qué es lo que sucede ahí? Aquella persona no es el ser, ¿sí? Aquella persona es una persona llena de yoes, como uno es, ¿verdad? Una caterva de una legión de defectos psicológicos. Entonces uno va y realmente primero, ¿quién es que lo hace ir? A uno es un yo que quiere descargarse, que quiere desahogarse, que quiere quitarse ese pesar, pero a cuenta de que de ir a tirarle pues todo ese pesar a la otra persona. Entonces va la otra persona y mire y dice, esa persona que estaba bien, que estaba tranquila, ¿sí? Ahora se siente horrible, ahora quiere llorar, ahora se siente traicionada, ahora se siente, entra en estados de depresión, no puede superarlo. Una cosa terrible. ¿Por qué? Porque uno en su afán de lidiar con su propia conciencia fue a confesarse con esa persona y terminó regándola peor. Entonces uno tiene que internamente resolver con su ser, con su Madre Divina, incluso con la Madre Divina de la otra persona. Ahora bien, si internamente a uno le dicen, mira, es necesario, por ejemplo, que aquella persona esté al tanto de la situación, ya son otras 500 y ahí está hablando el ser, pero tenemos que ver cuándo y que siempre casi uno lo hace es movido por ese yo de la culpa y termina pues haciendo más mal que bien. No significa eso que nosotros pues vamos a empezar a hacer y a deshacer y por ahí, bueno, no, con que la otra persona no se entere no pasa nada. No es eso lo que estamos diciéndolo, claro, porque por ahí sabemos cómo los yoes son de inteligentes, sino que el punto es que las dejemos de hacer, que empecemos a morir, que empecemos a despertar la conciencia para que ya no sigamos cometiendo errores, pero que tengamos claro que la confesión real se hace internamente con la Madre Divina. Y otra cosa es, a la Madre Divina uno no le puede ir con meras palabras. Uno no puede ir, no, mira, que ya me siento mal y voy a cambiar. Ay, no, mira, que no. A la Madre Divina hay que irle con muertos, porque así es como uno demuestra realmente que uno tiene ese propósito de enmienda, que es parte de un verdadero arrepentimiento. Cuando uno realmente tiene un propósito de enmienda, es cuando uno decide que va a matar al yo, porque solamente así se puede cambiar. Mientras el yo esté vivo, uno sigue siendo exactamente la misma persona, aunque ponga carita de santo, aunque le salgan por aquí una aureolita de tanto que sufre, la verdad es que mientras el yo esté vivo, uno no ha enmendado nada. Entonces, para enmendar, uno tiene que ir y mostrarle a la Madre Divina, mire aquí el muerto, Madre mía, perdóneme, le juro que no lo voy a volver a hacer. Tanto que uno ha fornicado y ha faltado contra su Madre Divina. ¿Queremos reconciliarnos con la Madre Divina? Llevémosle ese cerdo muerto, que es el yo fornicado internamente. Y usted va a ver cómo esa señora ahí sí se pone contenta. Ahí sí dice, sí, este hijo mío
quiere cambiar, porque mira, me trajo al puerquito bien muerto. Entonces, ahí es como se hace el verdadero propósito de enmienda. Y el último paso del arrepentimiento, ¿cuál es? Pues cumplir la penitencia. ¿Y cuál es la penitencia? El karma por el error. El karma que viene como resultado del yo. Por ejemplo, hablando del yo adúltero, ese yo adúltero genera unos karmas muy pesados. El yo adúltero acarrea karmas económicos terribles. Imagínense más cuando son personas que, por ejemplo, estén trabajando en el conocimiento, todavía puede acarrear karmas más pesados en torno a lo que es la energía, hasta un punto de que podría perder la posibilidad de trabajar internamente porque le queman el nadichitra. Si son personas, si estamos hablando ya de iniciados. Entonces, ¿cómo se hace el cumplir la penitencia? Pues negociar con la ley divina ese karma, ponerse a hacer sacrificio por la humanidad para pagar conscientemente por ese karma y poder trascender ese karma. Entonces, así es como se hace un verdadero arrepentimiento. Eso es como realmente se pasa por un examen de conciencia, una contrición de corazón, una confesión, propósito de enmienda, cumplir la penitencia, como por ahí en la escuelita dominical nos enseñaban que uno se arrepentía. Pero este es, digamos que los pasos reales. Entonces, debemos de comprender que esa culpa de la conciencia lleva a la persona a hacer un cambio, a eliminar ese yo que cometió el error que produjo ese daño, porque realmente de nada nos sirve sentarnos a llorar sobre la leche derramada, como tanto se nos dice, pero también hay que trabajar para dejar de derramar la leche, sino no volvernos tampoco descarados. No es que, ay, bueno, la hice y bueno, ya, no, que no vale, ¿para qué me voy a poner a llorar sobre la leche derramada? No, vamos a trabajar en eso que nos hizo cometer ese error para realmente no volver a cometer esos errores. Observar y comprender, importantísimo, todos esos yoes perversos que se alimentan en esos estados negativos de culpa. Hay personas que arrastran culpas desde muchísimo tiempo, que las tienen ahí como una canción psicológica, que nunca se han perdonado realmente a sí mismas, jamás por algo que cometieron. Eso hay que llevarlo a la meditación reflexiva, porque todo eso nos hunde en estados constantes de sufrimiento, nos mantienen en una constante entropía, no nos permiten avanzar hacia el ser. Recordemos que el crecimiento anímico solamente es posible cuando uno perdona a los demás, pero también cuando uno tiene la capacidad de perdonarse a sí mismo, porque así es como uno va a poder subir en octavas en este trabajo interior. En torno a la culpa, pues recuerden que hablábamos de que también había un yo de la culpa que se manifiesta cuando es que a uno lo están culpando. Entonces ahí podemos ver todas esas reacciones en nosotros cuando alguien nos culpa de algo. Si es algo que uno lo hizo y por ahí lo culpa, entonces uno va y ve la vergüenza, pues la ira, a veces uno ataca porque a uno no le gusta que lo culpen, entonces ese orgullo se resiente, entonces uno ataca, se defiende, se justifica, no huye, no quiere enfrentar esa culpa muchas veces, está muy apegado a ese yo, no lo quiere trabajar. Entonces ahí vemos todos esos detalles. Pero ¿qué pasa cuando uno lo culpan, pero es injustamente? O sea, que uno entiende que eso se lo están achacando a uno, no lo hizo. Entonces ahí también hay que mirar muchísimos detalles de orgullo que se manifiestan en esas situaciones, que son todos detalles de la personalidad. Uno tiene que aprender a lidiar con el ser culpado, porque uno por esa fachada, por esa imagen que uno, esa autoimportancia que uno tiene, uno reacciona muy negativamente cuando a uno lo culpan. Entonces a veces uno realmente lo cometió, pero busca huir, busca evasivas o reacciona con ira o quiere culpar al otro, lo que hemos visto. Pero a veces uno lo culpan injustamente, entonces uno entra en estados, por ejemplo, de crisis y de sufrimiento y de mira cómo me están culpando a mí injustamente, y entonces necesita defenderse y entonces anda uno buscando cómo comprobar por todos los medios su inocencia, porque yo no fui, porque y entonces ahí uno pierde muchísima energía. Y es importantísimo que uno reflexione y diga, o sea, se reflexione y se pregunte, ¿quién es el que se necesita defender? Porque si uno está en la verdad, si uno realmente no cometió el error, si uno no dijo eso que dicen que uno dijo, ¿por qué tiene uno que
que afanarse tanto defendiéndose. La verdad no tiene que defenderse nunca. La conciencia no tiene que defenderse nunca. La conciencia en sí es, y la verdad siempre vence, como dicen, siempre termina saliendo a la luz. Sin embargo, como uno maneja todo este orgullo de la personalidad, uno es, imagínense, no quiere tener cola que le pisen, no quiere que esa imagen quede tachada, que vayan a decir de mí, no, yo tengo que defenderme. Y ahí pues estamos defendiendo el orgullo, la personalidad y gastando montones de energía en tratar de convencer a otros de que uno tiene la razón, de que no fue uno que lo hizo, etcétera, etcétera. Y eso también es importante que uno lo reflexione. Y algo importante de este tema de la culpa, me parece a mí muy interesante también, es mirar un yo que uno tiene que le gusta culpar a otros, que culpa a otros, todo el proceso, todos esos procesos que pasan en uno cuando uno tiene esa posibilidad de poner la culpa en otra persona. Para evadir, por ejemplo, la responsabilidad, uno señala para afuera muchas veces, porque muchas veces hay un gusto en hacer sentir al otro culpable, en que el otro sepa su error. Sí, a uno le gusta restregarle al otro en la cara su culpa, el error que cometió. Eso hay que observarlo también. A veces uno tiene esas formas negativas de ser muy arraigadas, uno comúnmente lo hace, pero no ha visto la perversidad que hay ahí detrás. Y muchas veces a uno le culpa a otro para exponer a alguien ante otros para que los demás se enteren de que ese es el culpable. Miren, lo hizo, yo lo vi y tengo estas pruebas y todo eso. Entonces anda uno ahí culpando. Entonces hay que ver, distinguir, ¿verdad? Solamente con la autoobservación y la muerte vamos a poder distinguir entre lo que es real y lo que es falso, lo que es del yo y lo que sería realmente la conciencia. Porque si hablamos, por ejemplo, de cuando nosotros culpamos a otros para evadir la propia responsabilidad, sabemos que ahí la conciencia nula, no hay, la conciencia acepta sus errores, porque sabe que de sus errores lo que va es a aprender. La conciencia también libre de orgullo pues no entre en esos estados de lástima de sí, ¿no? Comprende que todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Y uno no es, qué sé yo, el ser elevado, incluso los seres elevados cometen errores. Por eso existe el karma katancia, o sea, los dioses se equivocan. Sí, a veces toman medidas y no eran las apropiadas por X, por Y, porque todavía su nivel de sabiduría, como la sabiduría es infinita, no llegó a prever, pues digamos que ciertas cosas y bueno, como vemos el tema del origen del ego. Entonces existe el karma katancia por algo. Imagínese uno aquí dormido, caído, más caído que caído, ¿cómo no va a cometer errores? Uno comete errores, la conciencia lo comprende, pero el yo no. El yo no quiere que le culpen, no quiere enfrentarse a la culpabilidad. Entonces, ¿qué hace? Evade la propia responsabilidad culpando a otros. Si bien nos dice, por ejemplo, la conferencia de la meditación reflexiva, que cuando uno comete el error de culpar a otros por sus propios errores, eso les es un obstáculo terrible para la comprensión de esos errores, de esos defectos. Por eso se nos recomienda en esa conferencia que rompamos con ese patrón tan pernicioso de siempre buscar señalar hacia afuera, siempre buscar a otro la culpa. Qué sé yo, actué de forma lujuriosa, me propasé con tal mujer, pongamos un nombre, me propasé con tal mujer, ¿qué dice el hombre? No se justifica, es que mira cómo es que andan, o las violan, pero es que mira cómo andan con esas falditas, ¿qué hace esa muchacha a esa hora de la noche tomando en la calle? Bueno, entonces así es como se justifica. Que me enojé, que peleé, sí, pero mira cómo me trató. Mira lo que me dijo, es que no me respetan, es que mira cómo tanto que le he dicho tal cosa y mira cómo lo hace. Entonces, ¿qué está haciendo uno? Justificar su mala reacción, justificar su ira culpando a la otra persona. Eso nosotros lo hacemos, o sea, caí en celos, le dije, le hice, lo golpeé, pero es que es muy descarado. Mira cómo estaba ahí hablando con su carita pelada con la muchacha y diciendo, no, que mi amor, que no sé. Entonces ahí no ve uno ese yo celoso, violenta, ese yo tóxico de uno. ¿Por qué? Porque el culpable fue el otro. Porque uno siempre quiere, por esa pereza que a todos nos caracteriza,
que el mundo cambie. Uno quisiera que todos que se comportaran como ángeles, porque si mis hijas fueran ángeles, yo no tendría que pelear. Yo no tendría que alzar la voz. Si mi esposo fuera un ángel, yo no tendría que celarlo. Si mi esposo fuera un ángel, yo no tendría que pelear porque si dejó la ropa tirada, porque si no bajó la tapa del baño, porque si no sé qué. Un ángel va a tapar va a bajar la tapa del baño siempre. Entonces no quiere uno trabajar sobre sí mismo, quiere que todo el mundo se transforme, trabaje sobre sí mismo. Las cosas no funcionan así. Si nosotros realmente queremos transformarnos, tenemos que dejar de culpar a los demás por nuestras reacciones negativas, comprender que siempre nosotros somos los responsables, siempre somos los culpables nosotros de nuestras reacciones equivocadas. Y también somos responsables de las cosas que nos suceden en la vida. Nosotros seguimos cayendo en ese yo víctima, en ese estado de victimización, de pobrecito yo, creyéndonos que es injusta la vida, que son injustas las cosas que nos pasan, que Dios mío, pobrecito yo, y no queremos dar cuenta que nada es injusto. Esto es movido por seres conscientes. Y aunque suene duro, porque yo sé que a veces a uno le toca experimentar cosas muy duras en la vida, realmente la culpa de todo ello la tienen sus propios defectos psicológicos de uno, que fueron los que generaron ese karma. ¿Sí? Porque si a uno le toca que lo violen, que le roben, que lo golpeen, que lo traicionen, etcétera, etcétera, es porque hay un yo dentro de uno que en otro momento, puede ser en otra existencia o a veces incluso en esa misma, hizo que uno cometiera ese error. Y entonces ahora se le viene la consecuencia. Pero en el momento en el que uno está experimentando la consecuencia, pues lo más fácil que le queda es caer en víctima y culpar al otro y ver al otro como el malo, como el desgraciado, pero no sabe, muchas veces ha pasado que hay personas que la pasan mal, por ejemplo, mujeres que tienen maridos que la golpean, que sí, terrible, ¿verdad? Y cuando van a investigar internamente, porque por ejemplo reciben el conocimiento, pues les muestran que fue que en otra existencia a esa que ahora es la mujer le tocó ser el hombre y cuando era el hombre era muy violento y golpeó a ese que es ahora su marido, era la mujer y la golpeaba. Y ahora en ese momento fue el martillo y ahora le tocó venir como el clavo. Y ese yo tan violento ahora pues vino en un estado pasivo y por eso le están pasando todas esas cosas. Entonces viene y tiene patrones repetitivos porque entonces dice, no, voy a cambiar de pareja para salir de esta situación, por ejemplo, y viene y se encuentra por ahí otra pareja, arma otra relación de pareja con otra persona que parece un ángel y después resulta que le saca las garras y termina siendo igual de patán y termina igual golpeándola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley es injusta, porque la están castigando. No, porque esos yoes definen nuestro nivel del ser. Van a seguir atrayendo las mismas situaciones porque tienen todas esas deudas que pagar. Entonces, siempre uno es el culpable de todo lo que a uno le pasa, de sus reacciones negativas, de todo lo que le rodea en la vida. Y solamente cuando uno se pone a morir, entonces uno puede salir de esas reacciones negativas. Entonces, cuando uno muere, no importa ya lo que hagan los demás. Si uno mata la lujuria, si uno mata el yo mirón, si uno mata el yo morboso, si uno mata esa lascivia, si uno mata hasta el yo irrespetuoso, si uno mata el yo fornicario, todos los detalles de la lujuria, no importa cómo la chica se ponga, no importa cómo se vista, no importa cómo se voltee, no importa, porque ya aquí nadie reacciona, ya aquí hay castidad. Si uno mata el yo de la ira, sí, con todos sus detalles, pongámosle, matamos ya toda nuestra impaciencia, la intolerancia, la irritabilidad, el yo del mal genio, de sarcástico, todos esos detalles. Matamos la ira, pongámosle, rescatamos ya la virtud de la mansedumbre, ese autocontrol, ya hay virtud. No importa lo que nos digan, no importa cómo nos... no importa ¿cómo se le llama? No me olvido. No importa cómo nos tienten, podría ser la palabra, pero no es esa, cómo nos provoquen, así. No importa cómo vengan a provocarnos, si ya no hay ira aquí, si ya todo eso murió, si aquí ya no hay nadie que reaccione con violencia, no hay reacción violenta, no importa lo que la otra persona haga, ya hay una conciencia que con conciencia puede actuar, que con equilibrio, con justicia, con verdad y también con amor puede llevar conscientemente cualquier circunstancia. La conciencia no es miedo, la conciencia no se va a aculillar, ¿no? La conciencia tiene un poder.
pero no es violencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros que darnos cuenta de la diferencia. Cuando uno muere, todo cambia. Las situaciones de la vida cambian cuando uno muere. Entonces hay que salir de ese yo víctima y reflexionando en ese de culpar a las otras personas, pues también vamos a nosotros a liberarnos de todos esos resentimientos que por ahí tenemos, tantos guardados que lo tenemos a tantas personas por tantas cosas que nos han hecho. Si uno comprende que realmente en ese momento uno estaba pagando algo que uno le debía a esa persona y le tocó pagarlo con dolor porque no tenía uno el conocimiento, pues entonces uno puede sinceramente perdonar. A ese es el paso para liberarse a través del perdón. Y recordemos que si nosotros queremos que nos perdonen todas esas que debemos, pues debemos de aprender a perdonar y dejar tanto de culpar hacia afuera. También hay que tener en cuenta, entonces, cuando nosotros culpamos a alguien, como decíamos, para exponer su culpabilidad ante otros. Entonces, esto es muy delicado. Por ejemplo, aquí pues sabemos que tenemos abogados y que conocen del orden social y definitivamente hay un orden social. Y, por ejemplo, los abogados se encargan es de eso, o de defender o de culpar. Sí, entonces ahí, bueno, hay que mantener un orden social. Entonces, a veces toca, no sé, denunciar un crimen, denunciar alguna estafa, denunciar algún abuso, denunciar algún maltrato, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer algo así de una forma consciente? Pues observando los yoes, observando esa conciencia del orden social real que va a salir de la muerte del yo en sus dos extremos. Porque por un lado hay un yo del miedo, hay un yo que no quiere exponer a un culpable, hay un yo que por temor, qué sé yo, a represalias, a las consecuencias, al que dirán, a que la otra persona le vaya a después a uno a desquitarse con uno, etcétera, etcétera. Entonces uno prefiere no denunciar, ¿sí? Uno prefiere mejor no dejarlo así y no es por ninguna conciencia, es por miedo. Y hay por el otro lado un yo que denuncia, si hay un yo que quiere que le caiga todo el peso de la ley, pero realmente es un yo resentido, es un yo del odio. Entonces en ninguno de esos dos extremos va a haber una conciencia que denuncia, porque por un lado está ese yo del miedo o a veces incluso del apego que no denuncia, entonces quita. Sí, por ejemplo, qué sé yo, pongamos el caso de la mujer que el marido la golpea. Entonces, por miedo o por apego a veces, apegos a esa misma persona, no denuncia. Sí, se queda callada, se queda aguantando ahí callada, por ejemplo. Pero por otro lado estaría aquella, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, lo podemos extrapolar a cualquier situación, que se llena de odio, entonces denuncia, pero denuncia como con saña y hasta pone de más porque quiere que le vaya mal, porque quiere que le pague, que ese miserable pague, ¿sí? Que le caiga todo el peso de la ley y eso con saña dice que si hizo esto le pone que hizo 2, y si hizo 4 le pone que hizo 8 y así sucesivamente. Entonces no hay ninguna conciencia, no hay allí nada real. Si la persona, si nos ponemos nosotros que nos veamos en una situación así, a morir a todo lo que sentimos, a todo el resentimiento, a todo el odio, a todos esos atenuantes que están adentro, justificaciones, a todo el miedo, en el caso de que sea al lado del miedo, a todos esos apegos, etcétera, etcétera, va a surgir una conciencia que es equilibrio, que es también misericordia, porque recordemos que hay que tener en cuenta lo que a uno le hacen es porque uno lo hizo. Y hay que aprender también a perdonar, o sea, hay que practicar la misericordia. Pero la misma conciencia sabe hasta dónde llegue el perdón, que es algo que se hace internamente, y hasta dónde debe haber, pues digamos que físicamente, un orden. Sí, la conciencia lo dicta, cuando debe haber un rigor, un actuar con rigor ante una circunstancia para, por ejemplo, ya ponerle un alto a algo. Entonces ahí la conciencia es la que nos va a guiar, como siempre, sobre esas situaciones. Y bueno, ya para terminar, que este yo de la culpa vemos que es extenso y bastante interesante, tiene muchísimos detalles, ojalá si realmente ustedes se animen a hacer una meditación reflexiva a este yo de la culpa porque uno puede ver muchas cosas, pues hay que ver que a veces uno culpa porque hay unos yoes perversos que uno tiene que le hacen sentir a uno un placer al hacer sentir a la otra persona culpable.
¿sí? Al exponerle su culpabilidad, a sacarle al otro, como le llaman en mi país, no sé si en otros países se dirá así, a sacarle los trapitos al sol, ¿sí? A tirarle su verdad en la cara, a sacarle todas las cosas que hizo y exponerlas en público. Entonces hay como un gusto en eso. Y uno puede tener todas las justificaciones que tenga para hacerlo, pero hay que darse cuenta de que todas esas justificaciones están justificando un yo muy perverso, un yo que es realmente sádico, porque es un placer de ver al otro sufrir. Y es como muchas veces uno lo hace en forma también de venganza. Por eso dicen, no, que la venganza es dulce. Pero ¿dulce para quién? Dulce para el yo sádico porque para el otro es pura amargura. Entonces uno tiene que mirar esos yoes que les encanta someter, que les gusta minimizar a la otra persona, que le gusta opacar a la otra persona, que le gusta imponerse, sentirse por encima. Por ejemplo, para como que aterricemos esto un poco. Digamos el caso del adulterio. Entonces pongamos que mi pareja me fue infiel, ¿verdad? Y por ahí vino y me dijo, ay, mira, que cometí este error, que no sé qué, y que perdóname, o lo descubrí, cualquiera que sea. Y bueno, ahí vino el pleito y la cosa, ¿no? Y la otra persona me pide cacao, como dicen en mi país, y perdóname, y no lo voy a volver a hacer. Y entonces viene y en mí surge ese yo orgulloso, prepotente y hasta sádico, que le perdona, pero no olvida. Entonces todo el tiempo le saca en cara eso. ¿Para qué? Para volver a someterlo. Cuando quiere pues doblegarlo para cualquier cosa, por cualquier interés que uno tenga o para que le complazca a uno en cualquier cosa, entonces ahí va la manipulación, sacándole en cara lo que me hiciste y mira, y yo que te perdoné y mira ahora cómo me tratas y así es como que tú tal, y entonces ahí hay un yo que es muy sádico, que siente ese placer en sacarle en cara otra vez ese error que esa persona ha cometido. Hay que mirar cómo allí también hay mucho orgullo, porque cuando uno cae en esos errores de culpar al otro, es porque uno se siente superior, obvio, es porque ese orgullo de uno se siente que, ay, no, yo sí soy bueno, yo sí soy pura, yo soy consciente, o sea, yo sí soy una persona fiel, yo sí soy esto, no, yo no soy como ese otro infeliz miserable, pero mentira, todos tenemos los mismos yoes, uno igual de sinvergüenza. Por ahí tal vez yo no me he ido a besuquear con otro, pero cuando veo a otro por ahí que me gusta por la calle, se me van los ojos. O cuántas veces no he hasta tenido sueños eróticos con ese actor de cine que hay, que cómo me gusta, qué tal. O cuántas veces estaba con la pareja ahí y me imaginaba que estaba, no sé, con el actor no sé cuánto. Entonces uno también es un adúltero. Lo que pasa es que para uno justificarse y dejar que se manifiesten esas perversidades que uno tiene dentro, uno se autoengaña y se cree que uno sí es bueno, que uno no tiene ese yo. Y tenemos que saber que cuando uno señala hacia afuera al yo de otros, es porque hay 3 dedos que están señalando a uno. O sea, que uno siempre tiene el yo dentro. ¿Y qué sé yo? Para que uno no lo vea, no lo comprenda y no lo trabaje, pues entonces nos pone a identificarnos con lo que hacen las demás personas y los señala y los culpa. Entonces, bueno, aquí vimos hoy muchos detallitos. Ojalá nos animemos a reflexionarlos. Ojalá cada uno pues lleve esta reflexión a su propia autoobservación, a su propia meditación reflexiva. Y si tienen por ahí escenas de situaciones, de cosas en que se hayan visto culpados, que se sientan culpables o que estén culpando a otras personas, pues a mirar todos esos detalles para que pueda salir de ahí lo real. Entonces, perdón compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, por favor nos lo dejan para que ampliemos un poquito más la comprensión de este tema.